¿Alguna vez te has llegado a preguntar, ¿cómo sería poder abrir una ventana al pasado y explorar los aspectos más resaltantes de la historia, tal y como la conocemos? No hay persona a quien no se le haga atractiva esta idea. A todos y cada uno de los seres humanos nos causa fascinación la idea de poder conocer algo más allá de lo que los registros nos cuentan, y quisiéramos tener ese poder tan mágico para conocer la realidad de las cosas. Y aunque pareciera la premisa de una historia de cuentos de hadas, la verdad, esa persona sí existió y fue nombrada como Dolores Cannon, una famosa hipnoterapeuta que consiguió perfeccionar una técnica por medio de la cual ayudó a sus pacientes a volver a esas vidas pasadas y sanar desde allí los traumas que le aquejaban, permitiéndose en medio de esto explorar las realidades que afrontaban al mundo en distintos periodos de la historia. Su técnica se fue desde lo convencional hasta lo fantástico, y en medio de ese perfeccionamiento logró adquirir una visión más amplia de las civilizaciones antiguas, pero muy especialmente logró revelar un par de verdades ocultas tras una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. Dolores Cannon logró adquirir un conocimiento preciado sobre Jesucristo. Pudo, por medio de su investigación, dibujar una historia un tanto distante de lo que se nos ha pintado por medio de las parábolas de la Biblia, pero al mismo tiempo una historia un poco más acercada a la realidad. Y es precisamente esa historia y esas nociones tan distintas de lo que conocemos lo que en el día de hoy te compartiré, para que así tú también te hundas en el conocimiento que las almas de los habitantes de esa época han ofrecido a Dolores Cannon y al mundo. Y puede que mucho de lo que te comentaré te haga dudar en muchos aspectos de todo aquello que hasta ahora tienes como cierto, pero el fin de todo es siempre descubrir la verdad, porque tras cada conocimiento verdadero que adquirimos, es que nuestra conciencia y nuestro ser despiertan al conocimiento y el verdadero camino para elevar a la humanidad. Todos somos parte de una unidad, y de cada uno de nosotros, la misma recibe una carga energética y vibracional que contribuye con su mejora o con su estancamiento. Así que cada uno es tan responsable de su vida como de la colectividad. Por eso, ábrete al conocimiento y busquemos siempre mejorar nuestras vidas y la humanidad. Pero comencemos en el punto clave para que toda esta información pudiese llegar hasta nosotros, y ese es sin duda la vida y el desarrollo de Dolores Cannon en el área de la hipnosis, porque en definitiva todo terminó engranando de una forma perfecta para que se diera este descubrimiento. En el año de 1931 nació en Missouri, específicamente en St. Louis, una niña que llevó el nombre de Dolores Cannon, la cual sin saberlo en ese momento vendría a romper los paradigmas del conocimiento que se tenían hasta la época en muchos ámbitos metafísicos y psicológicos. Conforme Dolores fue creciendo y desarrollándose en un ámbito estudiantil y profesional, mostró una gran curiosidad por la psiquis del hombre, creyendo fielmente que en las grandes profundidades del ser se hallaban increíbles tesoros capaces de ayudarnos a comprender mucho de lo que envolvía a cada uno como individuo. Fue gracias a eso que optó por formarse en el área de la hipnosis y empezar a ayudar a quienes se ponían entre sus manos con terapias de este mismo tipo, las cuales en principio fueron bastante regulares, pero que se tornarían en una técnica novedosa y poderosa. En una de las sesiones de hipnoterapia que Dolores Cannon realizó a un paciente, terminó por llevarse una sorpresa que marcaría el resto de su historia. En medio de ese estado en que se había sumido el sujeto para poder acceder a lo más profundo de su mente, este hombre acabó afirmando que era una persona completamente distinta y hasta cambió su tono de voz al momento de expresarse. Esto generó una gran curiosidad en Dolores, que por medio de regresiones y esta nueva técnica diseñada por ella, comenzó a ayudar a quienes llegaban hasta ella, pues por medio de una técnica que denominó como hipnosis curativa cuántica, les permitía sanar viejas heridas y continuar con el desarrollo de su ser.
Pero además de comenzar a sanar a todo aquel que llegaba hasta ella, Dolores también fue explorando por medio de esos relatos diversos aspectos de la historia de la humanidad, topándose en medio de todo con muchos relatos de la época en que Jesucristo habitó entre nosotros. Gracias a estas anécdotas es que Dolores Cannon logró elevar un par de naciones que revelaban aspectos ocultos tras la historia conocida de Jesús en la tierra, las cuales te voy a compartir, advirtiéndole que podrían hacerte cambiar por completo tu óptica actual. Pero parte del crecimiento personal es abrirse a recibir nuevo conocimiento, uno que sea verdadero y que contribuya con nuestro entendimiento del universo en que habitamos. Por eso vamos a explorar un poco de esta nueva visión que Dolores Cannon logró edificar a raíz de su investigación. Uno de los primeros aspectos que arrojaba esta investigación como ciertos es que Jesucristo estaba conectado o vinculado con Esene, algo que ningún texto antiguo refleja en medio de sus anécdotas. Para quienes aún no lo sepan, Esene era una pequeña secta judía que existió aproximadamente por el mismo periodo de tiempo en que Jesús habitó en la tierra, lo cual se estima por el periodo del segundo templo en la antigua Judea. Aquellos que hacían parte de Esene gozaban de un estilo de vida un tanto distinto del resto de la población judía de la época, siendo un grupo limitado que llevaba un estilo de vida comunitario que guardaba una gran importancia en el ámbito espiritual y que tenía como norte la búsqueda de la sabiduría. La comunidad de Esene se encontraba asociada con los rollos del Mar Muerto, la cual es una colección de textos antiguos que fueron encontrados a mitad del siglo XX y que arrojaban una importante información sobre las prácticas y creencias de este grupo. Esene era una comunidad muy afianzada en lo espiritual y llegaron al punto de aislarse del resto de la sociedad para conformarse en una pequeña pero unida comunidad, una que giraba en torno de un camino espiritual. Parte de las premisas que este grupo llevaba muy afianzadas en su centro era la de las prácticas curativas, con elementos naturales, y una profunda y fuerte conexión con la naturaleza. Puede que escuchar algo como esto medio del tiempo en que vivimos resulte bastante regular, pues esa área de conocimiento se ha ido expandiendo hasta volverse una corriente de pensamiento y de creencias bastante común. Pero para la época en que Esene existió, resultaba algo fuera de lo común. Sin embargo, de acuerdo con la información que Dolores Cannon recopiló a raíz de múltiples sesiones con almas que aseguraban haber vivido en esa época, esta secta podría haber sido el lugar de abrigo de Jesús durante tus primeros años de formación. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánta influencia puede tener este sistema de creencias en el desarrollo de Jesucristo como un alma resaltante que encarnó en la tierra para elevar a la humanidad? De acuerdo con esta terapeuta, muchas podrían ser las situaciones descritas en la Biblia que ponen puntos a favor de la veracidad de esta noción, ya que muy poco es lo que estas sagradas escrituras relatan sobre esos primeros años. A pesar de que la Biblia habla ampliamente de la vida de Jesús y sus hazañas y enseñanzas a los pueblos, realmente no existe mucha información sobre lo que fue de su vida en sus primeros años, abriéndose la brecha a pensar que, en efecto, pudo haber estado durante ese periodo de su vida bajo el cobijo de la comunidad de Esene. Todos somos muy conscientes de que la niñez de una persona marca mucho de sus orientaciones, y siendo un alma que venía ya con un gran mensaje de amor para el mundo, no sería extraño pensar que él mismo se pudiera apoyar en los principios que regían esta comunidad. Es entonces cuando nos topamos con el hecho de que la Biblia no solo omite casi en totalidad lo que fue la niñez de Jesús, sino que nos cuenta miles de parábolas en las que este personaje se vale de elementos naturales para realizar sus hazañas, para marcar sus lecciones y hasta para realizar sus llamados milagros. Un ejemplo de esto es la lección que quiso dar a sus seguidores por medio de la conocida parábola del sembrador, la cual está contenida en Mateo 13, en donde nos ejemplifica lo que un terreno hostil puede ocasionar en una semilla dispuesta para crecer.
en medio de este relato, se cuenta cómo un hombre que se dispuso a sembrar tomó las semillas que iba a utilizar, y éstas fueron cayendo en distintos tipos de terrenos, perdiéndose todas aquellas que no vieron fin en un terreno dispuesto para ellas. Es así como nos enseña que aquello que se busca plantar en un lugar que no está abierto a recibirlo y hacerlo crecer, termina por perder su propósito y perece, tal y como ocurre con el conocimiento que se da a una mente que no se abre a aceptar el mismo y usarlo a favor de su crecimiento. Pero más allá de las lecciones de Jesucristo, lo curioso es que el factor que prevalece en medio de estas y otras palabras es la forma en que se vale de los recursos naturales para llevar sus mensajes, como si, en efecto, él hubiera aceptado los principios que Zen promulgaba y los hubiera empleado a favor del mensaje que traía a la humanidad. Sería descabellado pensar que Jesús consiguió conectarse con su esencia y con la naturaleza para usar su fuerza a favor de su propósito. Volviendo a las pruebas que expone la investigadora Dolores Cannon, pareciera que no. Esto nos lleva a cuestionar el hecho de que la Biblia no abordase un aspecto que resulta tan primordial en lo que fue el desenvolvimiento del papel que jugó Jesús frente a la humanidad, porque omitir estos inicios y la influencia de este grupo judío también nos da a pensar la razón que nos impidiera apoyarnos de esos mismos conocimientos que Jesús recibió en sus primeros años y que le ayudaron a desarrollar su ser, llegando al punto de ser un ejemplo de amor y compasión para la humanidad entera desde esa época hasta la actualidad. Pero no solo ha sido esto lo que ha impresionado a todos aquellos que han conocido de la investigación de Dolores Cannon, sino que también quedan maravillados cuando ésta describe a Jesús como un mensajero espiritual, algo que no ha salido de él y su apreciación, sino de estos clientes que, en medio de regresiones, fueron capaces de conectarla con las historias y los sucesos propios de esa época. De acuerdo con ellos y con la misma Dolores, Jesucristo buscaba traer hasta el mundo un mensaje de amor y compasión, uno que iba mucho más allá de los límites de la comprensión y hasta de la misma religión. Y es que incluso en estas épocas debemos entender que la humanidad ha limitado este par de conceptos y les ha quitado parte de su poder, entregando este a energías más negativas como lo serían el miedo, la ansiedad, la duda, entre otros. Así como Jesús amó sin límites a cada uno de sus súbitos e incluso a los que no lo fueron, entregando su vida por cada uno, en esa misma forma en que buscaba que entendiéramos el amor. Y no solo el amor por las personas, sino también por las cosas, por esa naturaleza que nos rodea, por cada mínimo detalle dispuesto en perfección en medio de la creación divina. Esto era parte de lo que promulgaba Jesucristo y que se alinea a perfección con estas versiones de los hechos que Dolores Cannon obtuvo de sus clientes y que se atrevió a elevar en medio de su investigación. Otro de los aspectos que ha dejado a más de uno con la boca abierta son las revelaciones inherentes a lo que realmente envolvió la crucifixión de Jesús, uno de los actos más tristes que hemos visto en medio de la historia de la humanidad. Este suceso, en medio del cual se toma a un hombre que buscaba difundir un mensaje de amor, podría no ser tal y como la Biblia nos plantea, debiendo entender las cosas más allá de un simple acto barbárico. Y es que para muchos, lo que en ese momento tuvo lugar es algo bárbaro como nunca antes se había visto, y como probablemente nunca más se vio. Pues evaluándose desde la óptica que cualquiera podría tener en la actualidad, lo que vimos en ese momento fue como una comunidad entera decretó la muerte de un individuo por llevar un mensaje que era bastante distinto de lo que se tenía como cierto para la época. Si hay algo que es completamente cierto, es que muchos no se encuentran preparados para aceptar una verdad que va más allá de los límites de la comprensión de lo terrenal, pues no todo lo que existe es aquello que vemos, sino que las conexiones que cada uno de nosotros tiene con el amplio universo
y con una fuerza creadora muchísimo mayor, son partes cruciales del universo. Porque aunque muchos no entiendan la conexión de Jesucristo con este conocimiento, por medio de esas premisas de amor, perdón y compasión, este ser tan elevado estaba tratando de sanar esos vínculos y que como un todo eleváramos a la humanidad a una vibración más pura. Quizás en un nivel muy inconsciente, las personas que llevaron a Jesús a la cruz solo eran actores que desde el miedo buscaban alejar ese conocimiento, uno que, como Jesús mismo lo indicó, podría llevarnos hasta la salvación, o como podría interpretarse en otro contexto, hacia el siguiente nivel de conciencia. A pesar de esto, como la Biblia nos insinúa y como los mismos clientes de Dolores Cannon nos testifican, Jesús parecía aceptar y abrazar su destino, mostrándose presto a que estos hombres le torturaran como un paso más dentro del proceso que debía completar para transmitir su mensaje. ¿Serías capaz de imaginarte aceptando azotes, golpes, escupitajos y demás humillaciones de parte de todo un pueblo por servir a tu fe? Creo que son contadas las personas capaces de mostrar ese nivel de compromiso con sus creencias, pero de acuerdo con los postulados que Dolores Cannon comparte con nosotros por medio de su investigación, Jesucristo aceptaba todo como parte del plan que estaba destinado a seguir. En efecto, no había miedo en Jesucristo, pues parecía estar consciente de ese plan mayor que nuestro Padre y el universo tenían para él, uno por medio del cual contribuiría con la humanidad, ya que por libre escogencia parecía estar presto a dar su aporte para el mundo y para las almas que en él habitaban. En medio de nuestra vida nos cuesta muchas veces aceptar los malos momentos que tenemos que atravesar. Vemos las pérdidas, las caídas y los problemas como tremendos castigos, pero es solo la óptica que nuestro nivel de conciencia nos permite, porque como Jesucristo demuestra desde su alto nivel de conciencia, hasta lo más terrible es parte de un plan. Con todo esto que se expone por medio de esta mujer que ha resultado ser tan importante, parece ser cada vez más claro que Jesucristo sí practicaba y promulgaba los mismos principios de Zen y nos incitaba a su manera a buscar el conocimiento verdadero que surge de la conexión con el universo y el crecimiento personal. Pareciera que, mientras más fue profundizando Dolores Cannon en estas historias contadas por sus pacientes desde un estado de hipnosis y regresión a sus pasadas vidas, pareciera que más claramente podía ver la conexión que había en todo. Parece ser mucho más cierto todo lo dicho, aunque aceptar estas nociones implique desafiar las creencias que se nos han transmitido por generaciones y hasta poner en duda la interpretación que la Biblia ha dado a los hechos que se desarrollaron en medio del andar del que permanece siendo considerado como nuestro Salvador. Lo siguiente que vamos a exponer es de las más polémicas partes que hay en la historia de Jesús, pues vamos a examinar lo que Dolores Cannon sostiene de la resurrección. Como lo cuentan esas almas que con esta investigadora se cruzaron, este acto no debe ser entendido en una forma física y tangible, sino que debe verse como algo más espiritual. Se habla de que no fue un hecho tangible, sino algo que se puede describir como una manifestación de las dotes internos que esta alma poseía, como si ese poder que reside en cada uno de nosotros atravesara todo límite lógico para mostrar que, en efecto, hay aspectos más allá de nuestra visión, la cual está limitada a un aspecto terrenal. ¿Qué tan fuerte tendría que ser un alma para lograr algo como esto? No existe una manera en que podamos establecer una medida exacta para esto, pero teniendo en cuenta esa cualidad que se atribuye a Dios, de poderlo hacer todo, y siendo nosotros reflejos de su ser, sería bastante posible que alguien que se ha cultivado en el camino de la verdad y ha expandido su ser más allá de las barreras que nos colocamos, consiga ejecutar proezas de este tipo. En este punto te preguntamos, ¿eres consciente del poder que puede contener tu ser en medio de esta encarnación humana? Pero no se trata de uno u otro privilegiado, sino que cada alma podría venir cargada de este poder y de esta fuerza, solo que muchos no se atreven a desbloquearlo. Jesucristo podría habernos no solo dejado estas simples enseñanzas que se describen por medio de las Escrituras sagradas,
sino que con cada mínima acción que emprendía, podría habernos instado a expandir nuestro poder y nuestra conciencia, debiendo abrirnos a la idea de buscar interpretaciones más profundas de las que se nos han dado hasta ahora. Si nos abrimos a pensar que Jesús formó parte en sus primeros años de la comunidad de Essen, o por verlo en otra forma, que fue en medio de esta que desarrolló su niñez, podríamos ver sus increíbles hazañas como algo más que simples milagros. Te explico. Si tomamos como base el hecho de que Jesús seguía los principios de Essen y se encontraba en un crecimiento continuo, y lo conjugamos con la premisa de que era un alma elevada que había llegado hasta la tierra, podríamos entonces fijar la misma idea que ha propuesto Dolores Cannon, y es que todos los llamados milagros de Jesús fueron unas manifestaciones del poder que ha desbloqueado en su ser. Es decir, si vemos cada una de las historias que la Biblia nos muestra sobre los actos de los cuales Jesús fue protagonista, además de tener como un común denominador el hecho de que se valía en gran parte o casi en totalidad de elementos naturales, también podemos ver como factor común el hecho de que parecían ser muestras de un poder que muchos definen como mágico. Pero aquellos quienes hemos ido buscando un camino de conocimiento verdadero, podemos entender que, además de cualquier factor externo, se necesita también un nivel de energía, uno que, además de venir con esa conexión con el Padre, proviene de nuestro interior. Sin embargo, aunque todos somos poseedores de una fuerza capaz de crear, manifestar y generar esos llamados milagros, no todos lo aceptamos, no todos buscamos entrenar esa parte de nuestro ser, y más importante aún, no todos reconocemos esa parte tan maravillosa que tenemos. Si cada uno de nosotros se propusiera realmente a reconocer esto y elevar nuestra conciencia y los límites que hemos marcado de lo lógico, ¿a dónde crees que podríamos llegar? No se trata de lo que cada uno considere como lógico, porque, en efecto, hemos venido siendo condicionados por mucho conocimiento que va más allá de nuestro criterio o de la comprensión que desarrollamos. Es un conocimiento que ha ido pasando de generación en generación. Muchos se han encargado a lo largo de tiempo que empoderar a las personas, asegurándoles que desde lo más profundo de su ser puede edificar todo aquello que anhelan, y no se trata, como algunos piensan, de falsos profetas. Se trata de personas que han tomado un camino de verdad, de conocimiento real y de autodescubrimiento. Tan importante como resulta aprender de los conocimientos que el avance de nuestra sociedad nos brinda, también resulta aprender de aquello que viene cargado en nuestro interior y hacerlo crecer. Pensemos en nosotros como unos contenedores de una semilla que está destinada a dar grandes frutos, los cuales no solo serán de gozo para nosotros, sino para la humanidad entera. Pero así como el sembrador, nosotros debemos poner un poco de nosotros para regar y hacer florecer esta semilla. Se necesita de nuestra voluntad, se necesita de nuestra fuerza y de un ser que se expanda más allá de aquellos que el resto de la humanidad ha marcado. Jesús comprendía la necesidad de que todos nosotros fuéramos cuidadores de esa semilla que vino sembrada en nosotros e incentivó a que la cultiváramos. Pero muchos no pueden ver este conocimiento porque han tomado lo que ocurrió en un ámbito más religioso y superficial. Lo han tomado como base para escribir unas memorias que traen conocimiento, pero con una interpretación que podría ser en todo o mucho equivocada. Esto es algo que no solo mi persona ha llegado a pensar, sino que la mismísima Dolores Cannon fijó en medio de estas nociones que compartió con el mundo. Esta mujer, pese a las implicaciones que algo así podría tener, se aventuró a asegurar que la Biblia podría no estar completamente en lo cierto con respecto a Jesucristo. No se trata de que Jesús dejase de ser una persona especial, porque apoya la idea de que fue un alma que tenía un nivel de conciencia que iba más allá del que muchos en este plano tenemos. Se trata, por el contrario, de que no han logrado llegar al fondo de lo que su presencia implicaba, el conocimiento que traía consigo, ese mensaje que buscaba dejar en el mundo. Lo que Dolores Cannon decía
era que la interpretación que se había dado a las cosas no era la correcta y verdadera. Era muy corta con lo que en realidad debía contener, y esto no era algo dicho a la ligera, era una idea firme, construida a raíz de esas entrevistas. Como en principio te he dicho, esta mujer efectivamente logró abrir una puerta al pasado para explorarlo, para extraer de allí todo ese conocimiento que necesitaba y que era benéfico tanto para ella como para el mundo. Para cerrar, les voy a revelar algo que puede cambiar tu óptica de la vida, y es que Dolores Cannon descubrió en su investigación que Jesús no existió en un solo tiempo, es decir, pese a que esa fue la época en que el mundo despertó ante la presencia de esa alma tan elevada. Lo cierto es que su presencia se ha dado en diversos periodos. Es decir, su trabajo de sanación no ocurrió solo en unos años en específico, sino que lo hizo en varios tiempos. Y quizás hoy en día lo continúa haciendo. Puede haber encarnado entre nosotros y continuar llenándonos de luz, amor y compasión. Mantén eso siempre presente en ti y abre tu mente a seguir su ejemplo, pero no solo en medio de lo que la Biblia te ha enseñado. Va más allá de la religión y busca realmente llevar tu alma a un nivel superior, porque tu aporte a la humanidad es tan valioso como el de cada otro individuo. Espero que, así como Dolores lo hizo, todo lo que te he logrado compartir en este corto espacio te llene de un nuevo empuje para ir tan lejos como, en efecto, puedes hacerlo, porque vienes de un creador que no se frenó a la hora de darte facultades. Si tú consideras que ha sido de esta manera, por favor regálame un like y suscríbete a este canal para que continuemos explorando la maravillosa senda de conocimiento que Dolores Cannon nos ha dado. Vamos a apoyarnos unos a los otros para que la humanidad dé ese salto de conciencia, así que comparte esto con un conocido y súmalo a ese movimiento que va a expandirse más allá de los países. Por favor, pasa por los comentarios y si tienes un conocimiento que suma al que te compartí, dímelo porque te estaré leyendo. Nos reencontramos próximamente.